Mi propia hija me borró de su boda. Me enteré por el periódico, como si fuera un extraño. Después de vender los olivos de la familia para darle 60.000 euros para sus estudios, me escondió por pura vergüenza. Madre mía, en mi tierra, Andalucía, la dignidad de un padre no se pisa, así que le preparé un regalo de bodas. Una carta que el propio cura leyó en el altar. No te imaginas cómo terminó todo. Escucha mi historia. El calor de junio en Triana es una cosa seria. Se te pega a la camisa, te aplasta contra el asfalto y hace que el aire se mueva despacio, como si estuviera cansado. Pero yo, a mis 72 años, tengo mis rutinas, y ni el sol de justicia me las quita. Cada mañana, después de barrer mi trocito de acera, me voy a casa cuesta, pido un café solo y leo el periódico. Es un ritual pequeño, pero es mío. El bar es el corazón del barrio. Allí te enteras de quién ha nacido, quién se ha muerto y quién anda de líos. Aquella mañana era como cualquier otra. Saludé a Manolo detrás de la barra, cogí el periódico local y me senté en mi mesa de siempre, la del rincón. El café humeaba, amargo como a mí me gusta. Pasé las primeras páginas de política, que siempre son las mismas mentiras con distintas caras, y llegué a la sección de sociales, los ecos de sociedad, como la llaman. Normalmente la paso de largo. Son cosas de gente con dinero que no conozco. Pero ese día, una foto me saltó a los ojos. Una foto a color, en papel bueno, de esos que brillan. Era mi hija, Elena. Sonreía, radiante, del brazo de un muchacho que yo no había visto en mi vida. Un tal Javier de la Torre, decía el pie de foto. Joven, empresario. La foto anunciaba su enlace para el sábado siguiente, en la parroquia de Santa Ana, a 2 calles de mi casa. El sábado, en 4 días. Sentí como el café se me revolvía en el estómago, convirtiéndose en un veneno caliente. Mis manos, esas manos de ebanista que han lijado y pulido kilómetros de madera, empezaron a temblar. Tuve que dejar el periódico sobre la mesa porque el papel hacía ruido. Mi hija se casaba y yo me estaba enterando por la prensa como un extraño cualquiera. Pagué sin decir palabra y salí a la calle. El sol me dio en la cara como una bofetada. La vuelta a casa, ese camino que hago a diario sin pensar, se me hizo eterna. Cada buenos días. Antonio de un vecino me sonaba a burla, a compasión fingida. ¿Lo sabían? ¿Era yo el último tonto del barrio en enterarse? Sentía sus miradas clavadas en mi nuca. El orgullo, esa cosa que te mantiene derecho cuando todo lo demás se derrumba, se me estaba haciendo añicos a cada paso. Entré en casa, y el frescor del portal me alivió la piel, pero no el alma. El silencio del piso era total, un silencio que pesaba desde que Carmen se fue. Fui directo al salón y me quedé mirando la foto de mi mujer en el aparador. Ella siempre sonreía, igual que Elena en la foto del periódico, pero la sonrisa de Carmen era limpia, no tenía nada que esconder. La miré y le hablé en un susurro, para que los vecinos no me oyeran. Le pregunté si ella lo entendía, porque yo no. No entendía cómo la niña a la que le había enseñado a andar me borraba ahora de su vida con tanta facilidad. Con un nudo en la garganta, cogí el teléfono. Marqué su número, el que me sé de memoria. Sonó 1, 2, 3 veces, y saltó el buzón de voz. Su voz, alegre, despreocupada,
anunciando que no podía atender, que dejara un mensaje. ¿Qué mensaje dejas a una hija que te ha borrado de su boda? Intenté que la voz me saliera firme, entera. Le dejé un recado corto. Le dije que era su padre, que me llamara, que teníamos que hablar. Colgué y esperé. El teléfono no volvió a sonar. Ni esa tarde, ni esa noche. Al caer el sol, el calor se fue, pero dentro de mí se instaló un frío distinto, un frío de hielo. El dolor de las primeras horas se fue asentando, endureciéndose hasta convertirse en una calma terrible, una claridad afilada. Ya no había preguntas, ni pena. Solo había una certeza. Me senté en la mesa del salón, la misma que hice con mis propias manos hace 40 años. Saqué un folio de papel de carta y un viejo bolígrafo. No iba a suplicar, no iba a pedir explicaciones. Un hombre tiene su dignidad. Yo no iba a mendigar el amor de mi propia hija. Iba a actuar. La primera frase que escribí no fue una felicitación, ni una súplica. No hablaba de amor ni de traición. Hablaba de contabilidad, de hechos, de la memoria que ella había decidido borrar. Mi mano ya no temblaba. Escribí con la precisión de un artesano que traza su línea definitiva. El 20 de mayo de 2008, tu madre y yo vendimos la parcela de olivos. Aquella primera línea en el papel fue como abrir una presa. De repente, la memoria, esa que uno intenta mantener a raya para no ahogarse en el pasado, se desbordó. Dejé el bolígrafo y fui a tientas hasta el fondo del pasillo, a la habitación que un día fue mi taller. Hace años que no entro, desde que me jubilé. El aire olía a cerrado, a polvo de madera y al fantasma del barniz. Mis herramientas estaban allí, colgadas en la pared, cubiertas por una fina capa de olvido. Cada gubia, cada serrucho, contaba una historia de trabajo, de sudor, de dignidad. Quería reabrirlo, dar clases a los chavales del barrio, morir con el olor a cedro en las manos. Era mi sueño. Un sueño que metí en un cajón el día que mi hija decidió que quería ser más que la hija de un carpintero. La memoria me llevó de golpe al 2008. España entera se caía a pedazos, empresas cerrando, gente perdiendo sus casas, un miedo que se podía mascar en el aire. Y en medio de todo eso, Elena, con sus notas brillantes y sus ojos llenos de ambición, me dijo que la habían aceptado en un máster en Madrid, una universidad privada, carísima. Es mi futuro, papá, me dijo. Y yo la creí. El futuro de un hijo es la única inversión que un padre no puede rechazar. Para pagarlo vendí lo único de valor que nos quedaba, aparte de este piso, la parcela de olivos que mi padre había labrado con sus propias manos. Recuerdo el día de la firma en la notaría, el dolor sordo en el pecho al ver cómo un trozo de mi sangre se convertía en un fajo de billetes. Elena estaba a mi lado, me apretó la mano y me lo juró mirándome a los ojos. Me dijo que me lo devolvería todo, que un día yo estaría orgulloso. Y yo, tonto de mí, me sentí el padre más afortunado del mundo. Volví al salón, a la mesa donde había empezado la carta. Movido por ese recuerdo, abrí el último cajón del aparador, el que siempre está cerrado con llave. Dentro hay una caja de metal, de esas de galletas antiguas. No guarda dinero, guarda la contabilidad de mi vida. La abrí y saqué un fajo de papeles amarillentos,
los extractos del banco de aquellos años. Allí estaban, una por una, las transferencias, mes a mes, durante 4 años, 60.000 euros. Cada apunte tenía un concepto que yo mismo ponía para que quedara constancia. Matrícula máster, alquiler piso Madrid. Para tus gastos, hija. Lo leía, y era como ver la sangre de mis olivos goteando en la cuenta de mi hija. En esa misma caja estaba el testamento que Carmen y yo firmamos. Lo abrí. Nombramos heredera universal de todos nuestros bienes presentes y futuros a nuestra única hija, Elena Montoya. Heredera universal. ¡Qué ironía! Una palabra que sonaba tan grande y que ahora se sentía tan vacía. Necesitaba entender. No la traición, sino el por qué. ¿Por qué esta humillación? ¿Por qué borrarme así? Con una torpeza que no es propia de mis manos, encendí el viejo ordenador que Elena me regaló hace un par de navidades. Entré en eso que llaman Facebook y busqué el nombre del novio, Javier de la Torre. Su perfil era público, un escaparate para que todo el mundo viera su vida perfecta. Y entonces lo entendí todo. Las fotos eran un desfile de arrogancia. Yates en Ibiza, relojes que valían más que mi pensión de 1 año, cenas en restaurantes con nombres que no sabía ni pronunciar, y Elena a su lado, siempre sonriendo, siempre perfectamente vestida, encajando en ese mundo como si hubiera nacido en él. No era un despiste, no era una boda íntima. Era vergüenza. Mi hija se avergonzaba de mí. Se avergonzaba de este piso en Triana, de mis manos agrietadas por la madera, de mi acento que no sabía de universidades privadas. Yo era una mancha en su currículum de mujer de éxito. Cerré el ordenador. Ya no había rabia, ni siquiera dolor. Solo una certeza fría, cortante como el filo de un formón. Guardé los extractos bancarios en la caja, pero dejé fuera un último documento, la escritura de la casita del pueblo, la herencia de mi madre. La leí despacio, cada cláusula, cada término legal que en su día me pareció un galimatías, y allí encontré mi respuesta. Aunque Elena fuera la heredera en el testamento, la propiedad era mía en vida. Yo tenía el control absoluto. Yo decidía. La idea de la carta al cura, que había nacido de la rabia, ahora se transformó. No sería un lamento, no sería una venganza. Sería justicia. Un acto notarial del alma. Si ella me había borrado de su vida, yo la borraría de nuestro legado. Era la última factura que pensaba pagar. El balance final de una cuenta que ella misma había decidido cerrar. Para un hombre que se ha pasado la vida uniendo piezas de madera hasta que encajan a la perfección, la traición es un puzzle fácil de resolver. Solo tienes que encontrar las piezas correctas y ponerlas en orden. Y eso es lo que hice en las siguientes horas, sentado en la penumbra de mi salón. Me convertí en un detective de mi propia vida, buscando las migas de pan amargo que mi hija había ido dejando por el camino. La memoria, cuando se la obliga, es una herramienta muy precisa. Empecé por el último mes. Recordé esa llamada de hace 2 domingos. La paella estaba casi lista, el arroz cogiendo su color dorado. La llamé para decirle que se diera prisa, que se enfriaba. Y su voz, al otro lado, sonó extraña, apurada. Me dijo que no podía venir, que le había salido un viaje de trabajo de última hora. Me sonó raro, un domingo por la tarde, pero un padre confía. Ahora esa excusa olía a podrido.
Seguro que estaba en alguna cena con esa familia de postín, ensayando el papel de nuera perfecta. Luego recordé sus visitas, cada vez más cortas, más llenas de silencios. Se sentaba en el borde del sofá, como si tuviera prisa por irse, mirando el móvil a cada rato. Ya no me contaba sus cosas, sus problemas del trabajo, sus alegrías. Nuestras conversaciones se habían vuelto un campo de minas donde yo no sabía qué podía preguntar. Una vez le mencioné a Javier. Le pregunté cuándo me lo iba a presentar formalmente. Se puso nerviosa, se rió y me dijo la frase que ahora me retumbaba en la cabeza. Ay, papá, es una cosita muy íntima. Ya te contaré. No era intimidad, era un muro. Estaba construyendo un muro a mi alrededor, para que su viejo padre carpintero no le estropeara la fachada de su nueva vida. Y entonces, la pieza clave del puzzle encajó con un clic doloroso, el recuerdo de Javier. Solo lo vi una vez, hace unos meses. Elena lo trajo sin avisar, 5 minutos que pasábamos por aquí. Era un hombre de apretón de manos flojo y sonrisa ensayada. Mientras Elena iba a la cocina a por un vaso de agua, él se quedó de pie en mi salón, sin atreverse a sentarse. Y sus ojos lo recorrieron todo. No miraba, escaneaba. Escaneó los muebles que yo mismo había hecho, la foto de Carmen, la pequeña estantería con mis libros, y en su mirada no había interés. Había una especie de curiosidad antropológica, como el que mira a un bicho raro en una vitrina. Sentí en la nuca el frío de su desdén. En ese momento no le di importancia. Me dije que eran cosas mías. Ahora sabía que no. En esa mirada estaba mi sentencia. Yo era el origen humilde que había que esconder. La prueba de que ella no siempre había pertenecido a su mundo de yates y relojes caros. Con ese veneno en el cuerpo, tuve que salir. Necesitaba aire, aunque el aire de la calle quemara. Fui a la tienda de ultramarinos de la esquina, a por un poco de pan y fruta, y allí, en la puerta, me encontré con Maruja, mi vecina de enfrente, la que tiene un balcón que es como una torre de vigilancia del barrio. Me vio y me puso esa cara de pena que tanto le gusta. Se acercó despacio, como si se acercara a un entierro. Y con una voz que era puro almíbar envenenado, me soltó. ¿Así que se nos casa la Helenita? ¡Qué alegría!, ¿no? Ese no al final, esa pequeña pregunta, era la puntilla. No era una pregunta. Era una confirmación. Sí, ya lo sabemos todos. Todos menos tú. ¿Y ahora qué vas a hacer, Antonio? Todo el barrio estaba esperando mi reacción. El gran espectáculo del padre humillado. Sentí el peso de 100 ventanas mirándome. La miré a los ojos, enderecé la espalda todo lo que pude, y le contesté con la voz más seca que encontré. Anda muy liada la muchacha. Di media vuelta y me fui, sin pan y sin fruta, pero con mi dignidad a rastras. Esa conversación fue la última pieza que necesitaba. La humillación ya no era solo mía, era pública. El qué dirán ya no era un miedo, era un hecho, y un hombre no puede permitir eso. Entré en casa y fui directo al teléfono. No llamé a Elena. Llamé a mi sobrino Rafa, el hijo de mi hermana, un buen chaval que siempre quiso mucho a su tía Carmen. Él sí estaba invitado a la boda. Me lo había dicho hacía semanas, pensando que yo también lo sabía. Cuando cogió el teléfono, mi voz sonó grave, como si viniera del fondo de un pozo. No le di tiempo a preguntar.
Le dije que necesitaba un favor, uno grande, uno que no me podía negar. Le dije que el sábado, antes de que empezara la ceremonia, tenía que encontrar al cura y darle una carta de mi parte. Le dije que era mi regalo de bodas, y cuando noté que dudaba, usé la única palabra que sabía que no podía desobedecer. Le dije, hazlo por tu tía Carmen. Hubo un silencio. Y luego un sí. Tío, tan firme como un juramento, había encontrado a mi aliado. La maquinaria de la justicia estaba en marcha. La llamada a mi sobrino fue el primer golpe de martillo. El segundo, el definitivo, tenía que darlo en un sitio donde las palabras se convierten en piedra, una notaría. Un hombre puede aguantar una humillación. Puede incluso tragar veneno y seguir caminando, pero no puede permitir que su legado, el trabajo de toda una vida, acabe en manos de quien ha pisoteado su nombre. A primera hora de la mañana siguiente, me puse la única chaqueta decente que tengo y crucé el puente hacia el centro de Sevilla, a la oficina de don Manuel, un notario de la vieja escuela que conocía a mi padre y que me había gestionado la herencia de Carmen. La notaría de don Manuel es como un templo. Huele a madera noble, a papel antiguo y a secretos bien guardados. Allí dentro, el jaleo de la calle se apaga, y solo se oye el murmullo de los folios y el peso de las firmas. No es un sitio para dramas, es un sitio para hechos. Me recibió con un apretón de manos firme y me hizo pasar a su despacho. No me anduve con rodeos. Me senté frente a su imponente mesa de caoba y le conté la historia tal cual, sin una queja de más, sin una lágrima. Le hablé del periódico, de la boda secreta, de la llamada sin respuesta. No le pedí consejo ni consuelo. Le pedí que me explicara la ley. Quería saber qué herramientas tenía un padre para impartir justicia. Don Manuel me escuchó en silencio, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Cuando terminé, no dijo nada sobre mi hija, ni sobre el dolor que se me tenía que transparentar en la cara. Habló de la ley, que es lo que yo había ido a buscar. Cogió un folio en blanco y dibujó un círculo con su pluma. Mira, Antonio, me dijo con su voz grave. Imagina que esto es todo lo que tienes. La casita del pueblo, esos 180.000 euros. Partió el círculo en 3 trozos iguales, como si fuera un queso. La ley española es muy clara, continuó, señalando el primer trozo. Esto se llama la legítima estricta, 1/3 de todo lo tuyo. Estos 60.000 euros, Antonio, son intocables. La ley dice que tienen que ir a tus herederos forzosos. Como Elena es hija única, este trozo entero es para ella. No se lo puedes quitar aunque te haya prendido fuego a la casa. Asentí. Entendía. La ley protegía la sangre, aunque la sangre te traicionara. Luego señaló el segundo trozo. Esto es el tercio de mejora. La ley te permite usarlo para mejorar a cualquiera de tus descendientes. Podrías, por ejemplo, dejárselo todo a un nieto que tuvieras, y a Elena nada de esta parte. Es tu arma principal. Mi arma. Me gustó cómo sonaba. Una herramienta precisa para un trabajo delicado. Finalmente, apuntó al tercer y último trozo. Y esto, amigo mío, es la libre disposición. Con estos 60.000 euros puedes hacer lo que te dé la real gana. Dejárselos a la iglesia, a la hermandad del cachorro, a tu sobrino Rafa que tanto te ayuda. O quemarlos en la plaza si quisieras. Es tu voluntad, libre y soberana. Me quedé mirando aquel círculo partido en 3.
Era el mapa de mi poder. No podía desheredarla por completo. La ley no me lo permitía. No podía dejarla con nada, pero podía dejarla con lo mínimo, con el insulto legal de su legítima estricta. Podía quitarle de un plumazo 120.000 euros, el doble de lo que yo había sacrificado por ella. La justicia, a veces, tiene una aritmética muy clara. No necesité ni un minuto para pensar. La decisión llevaba 2 días creciendo dentro de mí, sólida como un nudo en la madera de un olivo. Miré a don Manuel a los ojos. Le dije que preparara los papeles para un nuevo testamento. Le di las instrucciones con la voz firme, como si estuviera encargando un mueble. El tercio de mejora, le dije, sería para el hijo o hija que tuviera Elena algún día, si es que lo tenía, guardado en un fideicomiso hasta que cumpliera los 25 años, para que nadie pudiera tocarlo. Quería proteger a un inocente de la codicia de su madre. Y el tercio de libre disposición, entero, para mi sobrino Rafa. Porque la lealtad, en mi familia, se paga. Y le pedí una cosa más, una que hizo que el notario levantara una ceja. Le pedí que en el testamento constara por escrito el motivo de mi decisión, por la grave ofensa y el desprecio público demostrado por mi hija al excluirme de su boda. Quería que quedara grabado a fuego, para siempre. Al salir de la notaría, el sol de Sevilla ya no me parecía tan hostil. Me sentía más ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima. La ley me había dado la estructura, el andamio sobre el que construir mi respuesta. Y con esa claridad en la cabeza, supe exactamente cómo tenía que ser la carta que Rafa le entregaría al cura. Ya no sería la carta de un padre herido. No tendría ni una gota de sentimentalismo. Sería un balance final, una declaración de hechos, fría, precisa, casi notarial. Sería la liquidación de cuentas de una sociedad que se había declarado en quiebra. La sociedad de un padre y una hija. Con el plan trazado en la mente y la ley como cimiento, me faltaba la pieza maestra, la arquitectura de la verdad, la carta. No podía ser un simple papel. Tenía que ser un edificio, una estructura tan sólida que nadie pudiera derribarla. Cada palabra debía ser un ladrillo, cada frase una viga de carga y el conjunto una sentencia. Me senté de nuevo en la mesa del salón, con una pila de folios en blanco. El destino de mi hija, el honor de mi familia y el valor de mi vida entera se iban a decidir en la tinta que saliera de mi viejo bolígrafo. El primer intento fue un desastre. Salió directamente de las tripas, de la herida abierta. Escribí con rabia, llamándola ingrata, traidora. Llené una carilla entera de reproches, de dolor, de la furia de un padre al que le han clavado un puñal por la espalda. Cuando terminé, con la respiración agitada, lo leí y sentí vergüenza. Esa no era la voz de Antonio Montoya, el ebanista. Esa era la voz de un viejo despechado, gritando en el desierto. Daba pena, y un hombre con señorío no puede dar pena. No es digno. Cogí el papel, lo arrugué lentamente hasta convertirlo en una bola apretada, y lo tiré a la papelera. Esto no era un desahogo, era una operación de precisión. El segundo intento fue por el camino contrario. La rabia dio paso a la tristeza, y empecé a escribir desde el recuerdo. Recordé a Elena de niña, con sus coletas, corriendo a abrazarme cuando llegaba del taller, con las manos sucias de serrín. Recordé el orgullo que sentí en su graduación, el sacrificio que hice con gusto, porque veía en sus ojos un futuro que yo nunca tuve. La carta se llenó de yo te di,
Yo sacrifiqué mi sueño por el tuyo. ¿Dónde quedó aquella niña? Era una carta de amor roto, una súplica para que recordara quién era y de dónde venía. La leí y sentí un nudo en la garganta, pero también la rechacé. No quería su lástima, quería su respeto. No iba a pedirle que me quisiera. Iba a exigirle que reconociera la verdad. Esta versión me convertía en una víctima, y yo no era la víctima en esta historia. Yo era el juez. Dejé el bolígrafo y me levanté. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Me miré en el pequeño espejo que cuelga junto a la puerta. Vi la cara de un hombre cansado, pero con los ojos claros, y supe cuál era el camino. La carta no debía llevar ni rabia ni pena. Debía llevar el peso de los hechos. Tenía que ser un balance, un libro de cuentas del alma. Volví a la mesa, cogí un folio nuevo y empecé a escribir por tercera vez. Y esta vez, las palabras salieron solas, limpias, afiladas, irrevocables. Empecé con una fórmula de respeto, como me había enseñado mi padre. Estimado padre, le ruego encarecidamente que lea estas palabras en voz alta. No son un discurso, son mi regalo de bodas para mi hija, la única verdad que puedo ofrecer en esta unión. Quería dejar claro desde el principio que aquello no era un arrebato, sino un acto solemne, y que usaba su autoridad, porque la mía me había sido negada. Luego pasé a los hechos, sin un solo adjetivo, fríos, claros, como los números en un libro mayor. Escribí la fecha exacta en que su madre y yo vendimos la parcela de olivos, el legado de su abuelo. Escribí la cantidad exacta que recibimos, y a continuación detallé la suma total de las transferencias que le hice durante 4 años para su máster en Madrid. Puse el número final, 60.000 euros. No dije el dinero que tanto nos costó, ni el sacrificio que hicimos. Solo los números, porque los números no mienten ni sienten. Y entonces llegó el momento de la conclusión. El golpe final, donde los hechos se convertían en sentencia. Este dinero, escribí con la caligrafía más clara que fui capaz de hacer, que era tu herencia y el recuerdo de tu madre. Te lo di para que tuvieras una vida. Al borrarme de la tuya, has convertido mi sacrificio en una limosna y mi amor en una vergüenza. Que el hombre con el que hoy te casas sepa que no solo te casas sin patrimonio, porque ya te lo di, sino que también te casas sin honor, porque lo has abandonado. Rematé la carta con una última frase, para dejar mi posición clara ante Dios y ante los hombres. Yo, como padre, he cumplido. Que Dios te perdone. Firmé abajo. Antonio Montoya, tu padre. Leí la carta una última vez. Era perfecta. Era dura, era terrible, pero era justa. No había en ella ni una onza de mentira. Era la verdad desnuda. La doblé cuidadosamente. La metí en un sobre blanco y escribí por fuera: al sacerdote que oficia la ceremonia. Al día siguiente, el viernes, llamé a mi sobrino Rafa. Quedamos en una placita cerca de su casa. El chico llegó nervioso. Sabía que algo grave pasaba. No le di explicaciones. Le puse el sobre en la mano. Su peso parecía mucho mayor que el de un simple folio de papel. Le di las instrucciones, mirándole a los ojos para que entendiera la seriedad del encargo. Le dije que al día siguiente, en la iglesia, 10 minutos antes de que empezara todo, buscara al cura en la sacristía y le entregara el sobre. Y le di una última orden, la más importante. Le dije que en cuanto lo entregara, se fuera.
que no se quedara a la ceremonia, que no quería que él estuviera allí cuando la bomba estallara. Rafa me miró, vio la determinación en mis ojos y asintió sin hacer preguntas. Solo dijo, «Lo haré, tío, por la tía Carmen». Vi cómo se guardaba el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta. El arma estaba entregada. El punto de no retorno se había cruzado. Ya solo quedaba esperar la detonación. Llegó el sábado, el día de la boda. No me vestí de novio, ni siquiera me puse la chaqueta buena. Me quedé con mi ropa de diario. No era mi fiesta, no era mi celebración. Mi papel en esta obra ya estaba terminado. No fui a la iglesia. ¿Para qué? Un buen artesano no se queda a ver cómo usan su obra. Sabe que ha hecho un buen trabajo, y con eso le basta. En lugar de ir a la parroquia de Santa Ana, me fui a caminar por el único sitio de Sevilla que calma el alma cuando está revuelta: la orilla del Guadalquivir. Me senté en un banco de hierro frente a la Torre del Oro, viendo pasar los barcos de turistas. El sol de la mañana calentaba la piedra, pero yo sentía el mismo frío por dentro. No sentía alegría, ni siquiera la satisfacción de la venganza. Sentía el peso de lo inevitable. Había puesto en marcha una maquinaria que ya no se podía parar. No necesitaba estar allí para verlo. Podía cerrar los ojos e imaginarme la escena como si la estuviera viendo en una pantalla de cine. El arquitecto conoce los cimientos de la casa que va a derrumbar. Me la imaginé a ella, a Elena, llegando en un coche de lujo, con su vestido blanco carísimo, pagado seguramente con el dinero de la familia de él. ¿Estaría radiante? Claro que sí. Es experta en sonreír cuando por dentro está aterrorizada. Habría ensayado esa sonrisa durante meses. Me imaginé la iglesia, llena de flores blancas que costarían más que mi pensión de 3 meses. Imaginé a los invitados, todos guapos, todos ricos, todos oliendo a perfume caro. Y en primera fila, la familia del novio, con esa cara de satisfacción de quienes han comprado no una nuera, sino un trofeo. Todo sería perfecto. Una boda de revista, una mentira preciosa y bien iluminada, diseñada para que nadie viera las grietas en la pared. Y en medio de esa perfección, me imaginé a mi sobrino Rafa, con el corazón en un puño, entrando en la sacristía 10 minutos antes. Vería al cura, un hombre bueno pero superado por el lujo del evento, y le entregaría el sobre. De parte de su padre, le diría. Y se marcharía, como le ordené. El cura, extrañado, guardaría la carta para leerla después, pero el sobre, con su caligrafía solemne, le pesaría en el bolsillo. Sé exactamente cómo fue el momento cumbre. El órgano sonando, las voces del coro y el cura en el altar, a punto de hacer la pregunta definitiva. Y justo en ese instante, en esa pausa sagrada donde el tiempo se detiene, él se acordaría del sobre. Se aclararía la garganta y un murmullo de confusión recorrería la iglesia. Me lo imagino diciendo, con su voz de sacerdote que resuena en la piedra. Antes de continuar, la novia ha recibido un regalo de su padre, don Antonio Montoya, que me ha pedido expresamente que lea en voz alta. El silencio. Un silencio total, denso, como no se ha oído nunca en esa iglesia. Vi la sonrisa de Elena congelarse en su cara, convertirse en una máscara de pánico. Vi al novio fruncir el ceño, extrañado. Vi a su madre, la gran dama, mirar a su marido como diciendo, ¿qué es esto? Y entonces, la voz del cura, amplificada por la acústica de la bóveda,
Empezó a leer. No leyó una carta de amor. Leyó una factura. Leyó la fecha de la venta de los olivos. Leyó la cifra, 60.000 euros. Leyó el concepto, para que tuvieras una vida. Y con cada palabra, la mentira perfecta de Elena se desmoronaba. Podía sentir las miradas de los invitados, primero curiosas, luego incómodas y finalmente acusadoras. 200 cabezas girando lentamente hacia ella. 200 pares de ojos juzgándola. La vi a ella, mi hija, encogerse bajo el peso de esas miradas, el blanco de su vestido volviéndose el color de la vergüenza. Y vi la cara del novio. La vi pasar de la confusión al shock. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par al oír la frase «te casas sin patrimonio». Y luego vi cómo el shock se convertía en una ira fría, gélida, la ira de un hombre al que le han estafado en público, la ira de un empresario que descubre que el producto que ha comprado es falso. Cuando el cura terminó con ese «que Dios te perdone», el silencio que cayó sobre la iglesia fue más pesado que una losa de mármol. Nadie se movió, nadie respiró. Y entonces, en medio de ese silencio sepulcral, Elena, mi Elena, se derrumbó. Se dejó caer de rodillas sobre el reclinatorio, sollozando, suplicando en un susurro que nadie oyó. Miró al hombre que tenía al lado, el hombre por el que me había borrado de su vida. Y él la miró, no con amor, no con compasión. La miró como se mira a un extraño, a un desconocido que te ha decepcionado profundamente. No dijo ni una palabra. El desprecio no necesita gritos. Lentamente, con una calma aterradora, se quitó el anillo de oro del dedo. No se lo tiró. Lo depositó con suavidad en el altar de mármol, como quien devuelve una mercancía defectuosa. Luego se dio la vuelta, y sin mirar a nadie, ni a ella, ni a sus padres, ni a los invitados, empezó a caminar por el largo pasillo central, con el sonido de sus zapatos de suela cara resonando en toda la iglesia. Cada paso era un martillazo en el ataúd de la boda perfecta. Salió por la puerta principal y desapareció, dejando a mi hija sola, arrodillada y humillada en el altar, en el centro exacto de su propio desastre. El escándalo no había hecho más que empezar. Y yo, a la orilla del río, supe que mi trabajo estaba hecho. La justicia, a veces, es solo cuestión de una buena arquitectura. La onda expansiva de una bomba bien puesta no hace ruido al principio. Es una vibración que viaja por el suelo y que no sientes hasta que empiezan a caerte los cascotes encima. Yo no oí la explosión en la iglesia, pero sus consecuencias llegaron a mi casa esa misma tarde. El teléfono empezó a sonar como si se hubiera vuelto loco. La primera llamada la cogí por instinto. Era ella. Su voz era un desgarro de histeria y acusaciones. No la dejé hablar. En cuanto reconocí su llanto, colgué. Volvió a llamar, una y otra vez. Descolgué el auricular y lo dejé sobre la mesa, ahogando su desesperación en un silencio de baquelita. La siguiente llamada fue de un número desconocido. Deslicé el auricular de nuevo a su sitio. Era la madre de Javier, la matriarca del clan de los de la Torre. Su voz no era histérica, era afilada como un cuchillo de deshuesar. Me llamó cateto, salvaje. Me acusó de haber arruinado la vida de su hijo y de haberlos humillado a todos. La escuché sin interrumpir, dejando que vaciara toda su soberbia. Cuando se quedó sin aire, le contesté con la voz más tranquila que pude encontrar.
Le dije una sola cosa. Señora, yo no he dicho una sola mentira en esa carta. Y colgué. No había nada más que añadir. La verdad no necesita defensa. Al día siguiente, el domingo, el silencio en el barrio era distinto. Ya no era el silencio de la ignorancia, era el silencio del miedo. Cuando salí a comprar el pan lo noté en el aire. La gente apartaba la mirada. Los que antes me daban palmaditas en la espalda ahora fingían un interés repentino en el escaparate de la mercería. No me tenían pena, me tenían respeto. O miedo, que a veces es lo mismo. Vi a Maruja, mi vecina, al otro lado de la calle. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Vi el pánico en su cara, y en lugar de acercarse a regodearse en el chisme, como era su costumbre, se dio media vuelta y casi se mete en un portal para no tener que cruzarse conmigo. Había ganado, sí. Había defendido mi honor. Pero la victoria a veces te deja terriblemente solo. Por la tarde, llamaron a la puerta. No con el timbre, sino con los nudillos. De forma desesperada. Me asomé a la mirilla. Era Elena. Tenía la cara hinchada de llorar, el rímel corrido, el pelo revuelto. No llevaba el vestido de novia, sino unos vaqueros y una camiseta. Parecía una niña perdida. Empezó a suplicar a través de la madera, pidiéndome que abriera, que teníamos que hablar. Pero la confrontación que ella quería ya había tenido lugar, en sus términos y en su escenario. Ahora tocaba la mía, que era el silencio. Apoyé la frente en la puerta fría y le hablé, con la voz ahogada por la madera, pero firme. Le dije que no tenía nada que hablar con ella, que ya estaba todo dicho. Su negativa a cogerme el teléfono tenía ahora su eco en mi puerta cerrada. Escuché sus sollozos al otro lado durante un rato, y luego el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo. Ese fue su verdadero castigo, no mi ira, sino mi ausencia. El lunes por la mañana tenía mi última cita. Fui de nuevo a la notaría de Don Manuel. Los papeles ya estaban listos. Era un documento frío, lleno de cláusulas legales que despojaban a Elena Montoya de 2/3 de la herencia de sus padres. Don Manuel me lo leyó en voz alta. Cada palabra era un clavo que cerraba un ataúd. Cuando terminó, me miró por encima de las gafas. Me preguntó si estaba seguro de lo que estaba haciendo. No dudé ni un segundo. Cogí su pluma y le respondí. Estoy más seguro que de que mañana volverá a salir el sol, don Manuel. Mi firma en el papel fue firme, sin un solo temblor. Era el punto final, la consecuencia lógica y legal de sus actos. De la notaría no volví a casa. Fui al cementerio. Hacía calor, pero allí siempre corre una brisa tranquila. Me senté en el pollete de mármol, junto a la lápida de Carmen. Le quité unas hojas secas y pasé la mano por su nombre grabado en la piedra. Y allí, en el único lugar del mundo donde mi armadura tiene grietas, le conté todo lo que había pasado. Le hablé de la humillación, de la carta, de la boda rota. Le justifiqué mi decisión, no porque necesitara su aprobación, sino porque necesitaba decir en voz alta que todo lo que había hecho, lo había hecho por los dos, por el respeto que nos debíamos. Y mientras hablaba con ella, con el silencio por toda respuesta, sentí una lágrima, una sola, resbalando por mi mejilla. Se secó casi al instante con el calor seco de Sevilla. Había hecho lo correcto. Había defendido nuestro honor. Pero el precio de la justicia, a veces, es un sabor a ceniza en la boca
que no se va con nada. El tiempo en Triana pasa de una forma curiosa. Pasa en los geranios que Maruja cambia en su balcón según la estación, en el color que va cogiendo la guiralda a la hora del atardecer, y en las arrugas que se van dibujando en la cara de un hombre que se mira cada mañana en el mismo espejo. Pasaron 2 años. 273 mañanas de café en Casa Cuesta. 273 paseos a la orilla del río. Mi rutina era mi armadura, la misma de siempre, pero por dentro, el hombre era otro. El fuego de la justicia se había consumido, dejando solo el rescoldo de una profunda fatiga y la ceniza de la soledad. De Elena supe cosas por mi sobrino Rafa, que venía a verme cada 2 domingos con el pretexto de arreglarme algún enchufe. Se convirtió en mi mensajero silencioso. Por él supe que el castillo de naipes de su vida se había venido abajo. Perdió el trabajo de marketing, claro. El escándalo le cerró todas las puertas en ese mundo donde las apariencias lo son todo. El novio desapareció del mapa, y ella, que había volado tan alto, tuvo que aprender a caminar de nuevo. Volvió a un pisito de alquiler en un barrio obrero, lejos de los focos y del lujo. Rafa me contó que trabajaba de recepcionista en una clínica dental. No me lo dijo para darme pena, sino para que supiera que el golpe la había devuelto a la realidad. Estaba pagando su deuda con la vida, lejos de yates y de relojes caros. Un domingo, Rafa vino más serio de lo normal. Después de cambiar una bombilla, se sentó frente a mí en la mesa del salón. Me dijo que Elena le había pedido que me diera un recado. Se me heló la sangre, esperando otra súplica, otra demanda. Pero el mensaje era distinto. Me dijo que Elena no pedía perdón porque sabía que no lo merecía, que no pedía dinero, porque estaba aprendiendo a vivir con lo que ganaba. Solo pedía una cosa. Tenía un hijo, un niño de poco más de 1 año, mi nieto, y solo pedía que el niño conociera a su abuelo. Rafa terminó con la frase que sabía que era la única que podía atravesar mi armadura. Me dijo: «Tío, ella dice que ha aprendido la lección, que el honor no se compra, se tiene, y que ella lo perdió». Escuché cada palabra sin mover un músculo de la cara. Cuando terminó me quedé en silencio. Un silencio largo. No le dije que sí, pero tampoco le dije que no. Simplemente asentí una vez, muy despacio. Pasaron varias semanas, y llegó el día. Era el segundo cumpleaños del niño. Yo no había hecho ningún movimiento, ninguna llamada. Había dejado que la vida siguiera su curso. Pero a media mañana, llamaron a la puerta. No con la desesperación de aquella vez, sino con 2 toques suaves, casi tímidos. Supe quién era. Me levanté, y cada paso hasta la puerta me pesó como si llevara el mundo a la espalda. Miré por la mirilla. Era ella, Elena, pero no era la mujer rota que vi la última vez. Era otra persona, más delgada, con ojeras, pero con una serenidad en la cara que no le había visto nunca. Y de su mano se agarraba un niño pequeño, con el pelo rizado y los ojos de su abuela Carmen. Abrí la puerta. Nos quedamos mirando el uno al otro en el umbral, en un silencio que contenía los 2 años de distancia, el dolor, la humillación y todo lo que se había roto entre nosotros. La miré a los ojos, y por primera vez no vi autocompasión, no vi la excusa en su mirada. Vi arrepentimiento, un arrepentimiento hondo, callado, sin adornos. Era la mirada de alguien que ha entendido el precio de sus actos. Luego bajé la vista hacia el niño.
El pequeño me miraba con la curiosidad inocente de quien no sabe nada de batallas de honor ni de herencias. En él no había culpa, no había mentira. Era solo un niño, mi nieto, la sangre de mi sangre. Entonces tomé una decisión. No fue un perdón total, de esos que borran el pasado. Las cicatrices no desaparecen, te enseñan a vivir con ellas. Fue un comienzo, un nuevo equilibrio basado en límites claros. Abrí la puerta un poco más, lo justo para que pasara el niño. Miré a mi hija, que seguía de pie en el descansillo, sin atreverse a moverse. Mi voz sonó ronca, como si no la hubiera usado en años. Le dije, «Que pase el niño». Y cuando el pequeño cruzó el umbral hacia mis brazos, la volví a mirar a ella, que esperaba una invitación que no iba a llegar. Y añadí la última condición, la frontera de mi perdón. Le dije, «Tú, espera fuera». Mi dignidad estaba intacta. La suya, quizás, acababa de empezar a reconstruirse. Lección. Dignidad es mayor que perdón. La justicia española. Antonio no buscaba venganza, sino justicia. Cuando su honor fue pisoteado públicamente, su dignidad exigió una respuesta contundente. En la cultura española, el perdón no se regala, se gana con consecuencias tangibles y tiempo. Su acto no fue para destruir, sino para reconstruir el respeto sobre los cimientos de la verdad.